Miremos ahora la palabra de nuestro Dios. Miremos al capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, versos 19 y 20, donde dice la palabra de nuestro Dios: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Está incluyendo, mis hermanos en Cristo, el verso 18 también. Tengamos un momento de oración. Padre amado, gracias, oh Dios, por este nuevo día y gracias. Qué bendición tan hermosa tenemos de estar aquí, Padre amado, de elevar estos cánticos de alabanza a tu nombre y de expresarte a través de ellos nuestro agradecimiento y nuestra necesidad de ti, Padre. Padre amado, damos gracias ahora por tu santa y bendita palabra, y al exponerla en esta hora, acudimos, Padre, a tu presencia, procurando tu misericordia y esa dulce unción del Espíritu Santo, Padre, dándonos todo discernimiento, Padre amado, para recibir esta tu palabra, para ponerla por práctica en nuestras vidas. Sí, Padre, de nuevo te necesitamos en esa hora, buscando tu rostro, haciéndolo con acción de gracias, en el nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos en Cristo, de nuevo damos gracias a Dios porque estamos reanudando lo que es la celebración de la Cena del Señor, y ese es el tema que nos ocupa hoy, la ordenanza del memorial. Digo, la ordenanza del memorial. El objetivo principal de la cena, mis hermanos, es un memorial personal. Digo, un memorial personal, donde las mentes y corazones deben de proyectarse hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él expresó aquí: en memoria de mí, en memoria de mí, recordando todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Mis hermanos, tenemos que recordar no tanto sus doctrinas o preceptos, como su persona y el significado de su persona para nuestras vidas. Recordemos, pues, al Señor Jesucristo y recordémoslos como la confianza de nuestros corazones. Digo, la confianza de nuestros corazones. Pues es Él el que trae verdadero reposo al corazón del ser humano, al corazón del creyente. ¿Recuerdan lo que siempre es expresado para mí como el verso más dulce de toda la Escritura en cuanto a mi experiencia personal? Mateo 11:28, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuán precioso, mis hermanos, es ese descanso que Él trae a nuestro ser. Sí, mis hermanos, trae ese descanso porque reviste nuestras vidas, reviste la totalidad de nuestras almas con la paz de nuestro Dios. ¿Recuerdan Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
Así pues, mis hermanos en Cristo, recordemos al Señor como el objeto de nuestra gratitud. Digo, recordemos al Señor como el objeto de nuestra gratitud. Pues ciertamente nuestros pecados han sido perdonados. Gratitud para con nuestro Cristo. Gratitud para con nuestro Padre Celestial. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y ciertamente, mis hermanos, esa experiencia la tenemos en ese nuevo nacimiento espiritual a través de la presencia de Cristo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el cual ahora habita en nuestro ser. Sí, mis hermanos, dice el verso número 10 de ese Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y por eso es, mis hermanos, que tenemos ese texto, el cual siempre he dicho es el corazón mismo de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente, mis hermanos, recordemos al Señor como el objeto de nuestra gratitud, pues nuestros pecados han sido perdonados a través de su sacrificio redentor sobre el monte Calvario. Mis hermanos en Cristo, este es el pensamiento más grande que debe de penetrar nuestras almas hasta lo más profundo. Al celebrar esta hermosa ordenanza, recuerdan Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en ese capítulo 5 a los romanos, somos salvos de la ira por medio de Él y somos salvos por su vida. Y esto, mis hermanos, implica para nosotros vida eterna. Digo, vida eterna. Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese Evangelio de Juan, en ese capítulo 3, verso 36, dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Ciertamente Él nos ha librado de esa ira, mis hermanos en Cristo. De hecho, esto nos habla del poder sostenedor de nuestro Señor. Digo, del poder sostenedor de nuestro Señor. Judas, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oh, mis hermanos en Cristo, qué hermoso va a ser ese tiempo que vamos a tener con nuestro Cristo al comparecer ante su tribunal y celebrarse las bodas del Cordero. Mis hermanos en Cristo, yo creo que este texto se proyecta hacia ese momento. Fíjense, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Habrá una hermosa fiesta en el cielo. Cuando esto suceda, mis hermanos, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Mis hermanos, esto nos habla de separación. Esto nos habla de separación. Sí. Nos habla de ese poder sostenedor. Nos habla, mis hermanos, de ese perdón de pecados, de esa nueva vida en Cristo. Nos habla de separación. Mis hermanos en Cristo, la sangre fue lo que separó al pueblo de Israel de Egipto. Fue la sangre. Bajo la celebración de esa primera Pascua. Sí, mis hermanos. Cuando se llevó a cabo la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, fue la sangre, mis hermanos, lo que estableció la separación. La sangre se volvió la línea de demarcación. La sangre fue puesta sobre los postes y sobre el dintel de la puerta. Para cuando el ángel de Jehová pasara, no tocara a los que habitaban dentro de esos hogares. Quiere decir que estos que estaban dentro de sus hogares estaban dentro en sí mismos, no, del remanso de Dios. Los egipcios estaban fuera. La sangre establece la línea de demarcación. No hay verdadera unidad, mis hermanos, sin separación. No hay. No existe. No. Esa sangre que se derramó sobre el monte Calvario en la línea de demarcación eterna, mis hermanos. Si estamos cubiertos por esa sangre, hemos sido comprados por precio. Y ese precio fue el Hijo de Dios colgado sobre esa cruz, sobre el monte Calvario. Mis hermanos, este es el Evangelio. Esto es lo que se necesita predicar. Esto es lo que se necesita escuchar. Esto es lo que puede traer vida nueva al ser humano. Puede traer verdadero reposo, verdadera paz y la esperanza real del cielo. Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Y mis hermanos en Cristo, quiero decirles que yo me siento extraído de este mundo.
porque sé mi ser interior, ese ser interior, el cual ha renovado mi Dios, que ahora pertenezco al reino celestial, que ahora pertenezco a su reino. Creyendo enfáticamente lo que el apóstol Pablo declara cuando le habla a los efesios. Somos los celestiales. ¿Cómo hace falta que esto penetre, mis hermanos, verdaderamente en nuestras mentes y nuestros corazones? Si estamos cubiertos por esa sangre, entonces, mis hermanos, la separación tiene que establecerse para que haya unidad con aquel que derramó su sangre preciosa para nuestra salvación. Esto nos habla, mis hermanos, de la unidad del cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Quiero decirles, mis hermanos, y recordarles que este fue el resultado del poder de la iglesia primitiva. La unidad, la separación. Nos dice la Escritura en el libro de los Hechos. Eran de una mente, de un corazón, y tenían todas las cosas en común. Y dice la Escritura que se añadían cada día a la iglesia aquellos que habrían de hacer salvo. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que cuando hay una separación genuina, esta separación genuina va a dar frutos, mis hermanos, frutos de arrepentimiento en los corazones que lo necesitan. Ahí estuvo el poder. Esa separación dentro del contexto de la santidad. Como dice el apóstol Pedro, sin la cual nadie verá a Dios. Esto nos habla de nuestro carácter como peregrinos. Mis hermanos en Cristo, la mesa del Antiguo Testamento fue establecida en el desierto. Cuando hablamos de la mesa, podemos imaginarnos a nosotros sentados alrededor de la mesa de nuestro Dios. Y qué abundante es esa mesa, mis hermanos. Porque tiene como fuente las bendiciones que emanan desde su trono de gracia y de misericordia para nuestras vidas. Si nos habla de nuestro carácter como peregrinos, como dije, la mesa en el Antiguo Testamento fue establecido en el desierto. Así es la nuestra, mis hermanos. En este tiempo de gracia, si realmente estamos sentados alrededor de la mesa del Señor, puesto que el mundo de hoy rehúsa a Jesús, y de igual manera rechaza al verdadero discípulo del Señor. Somos viajeros, como lo declara el apóstol Pablo. Somos viajeros a través de este desierto mundano. Les exhorto a que lean Éxodo capítulo 12, versos del 8 al 11. Que lean a Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 11.
Mis hermanos en Cristo, si participamos de la mesa del Señor, no puede haber compañerismo con los obreros de iniquidad. Esto, mis hermanos, nos habla elocuentemente de la segunda venida del Señor Jesucristo. De nuevo, mis hermanos, abran los ojos del entendimiento. Una vez más, les he predicado recientemente acerca de esto. Este es el tiempo. No nos cabe duda. La segunda venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Todo está encajando donde efectivamente tiene que ser, de acuerdo a las predicciones bíblicas. Es ahí donde nuestra mente tiene que estar. La gran apostasía dirige la mente del ser humano hacia una experiencia de prosperidad material, de beneficio físico, centrados en uno mismo, bajo lo que se conoce como humanismo. Es ahí donde se proyectan, mis hermanos, estos falsos apóstoles y falsos profetas de nuestro tiempo. Mis hermanos, abran sus ojos. Digo, abran sus ojos. ¿Qué está pasando en esta nación? ¿Qué está sucediendo en esta nación? ¿Quién nos iba a decir a nosotros y a aquellos que salimos huyendo del comunismo, del socialismo y el comunismo, que el peligro de que esto suceda en esta gran nación lo tenemos delante de nuestros ojos? Como me dijo alguien, son 10 o 12, es un grupito de 10 o 12. Mis hermanos, un grupito de 10 o 12, porque hay cientos dentro del gobierno y dentro de la Cámara especialmente, y aún del Senado, que los apoyan, que consienten, porque si no lo hicieran, no estuvieran ahí. Y esa es la realidad, mis hermanos. Rechazarían todo lo que quieren. Pero mis hermanos, esto tiene que suceder. Esto tiene que suceder. Ya se está hablando de nuevo de prohibir totalmente, ¿no?, el mencionar el tiempo de Christmas o de Navidad en sí. Y como eso, muchas otras cosas. Mis hermanos en Cristo, que tengamos esa influencia comunista, socialista. ¿Han oído ustedes alguna vez, y les traigo esto a la memoria, el himno del comunismo? Llamada la Internacional.
Tristemente lo oí cantar en mi tierra. Dice, no tenemos Dios ni Redentor. La tierra es nuestro paraíso. Bajo el lema de que vivan los pobres del mundo. La verdadera vida para los pobres del mundo está en Cristo, mis hermanos. No en esa falsa doctrina. Abramos nuestros ojos. La necesidad de abrir nuestros ojos. Mis hermanos. Y de hecho, mirar nuestro futuro con regocijo. Porque nuestro futuro no depende de lo que se lleva a cabo en Washington, D.C. Nuestro futuro depende de nuestro Dios, mis hermanos en Cristo, y de ese poder sostenedor, y de ese trono que está abierto para derramar sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y donde tenemos la confianza, mis hermanos, la confianza del Dios que no se olvida de nosotros y que promete suplir nuestras necesidades. Busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero de nuevo, mis hermanos, la línea de demarcación, la sangre que se derramó, la separación y la unidad con nuestro Salvador, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Así pues, mis hermanos, recordemos al Señor como la confianza de nuestro corazón, como el objeto de nuestra gratitud, como el Señor de nuestra conducta y como el gozo de nuestras vidas. Dios les bendiga. Les invito a ir conmigo ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo 11. Vamos ahora a celebrar la cena del Señor. Mis hermanos en Cristo, espero que esta sea una experiencia
que traiga refrigerio espiritual a sus mentes, sus corazones. Quiero decirle que la cena del Señor es para aquellos que han creído y han recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de sus almas y han sido hechos hijos de Dios. Como dice el Evangelio según San Juan, el primer capítulo, el verso número 2. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Cuando se recibe a Cristo, se recibe el Espíritu Santo. Por eso dice Efesios 1:13, cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 dice, el cual es las arras, la garantía de vuestra salvación. Quiere decir que para poder celebrar esta cena del Señor, conforme a la Escritura, tenemos que haber nacido de nuevo en Cristo y tenemos que haber sido bautizados por inmersión. Y menciono esto porque el llamado es estar en obediencia a nuestro Dios, a nuestro Señor. Él dejó dos grandes ordenanzas, dos grandes mandatos. El bautismo en agua como una declaración pública de la experiencia interior que han tenido con Él en ese nuevo nacimiento espiritual. Y esto es primero, mis hermanos. Esto es primero. El Señor quiere que lo declaremos públicamente si genuinamente lo hemos recibido. Y hacerlo a través del bautismo. ¿Recuerdan al apóstol Pedro el día de Pentecostés con aquella multitud que había gritado, crucifícale? Y ahora, al entender bajo la iluminación del Espíritu Santo que habían crucificado al Mesías, el golpe de conciencia fue muy fuerte. Y le preguntaron a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno. Así pues, tenemos que haber recibido a Cristo como el Salvador de nuestras almas, haberlo declarado públicamente a través del bautismo. Porque esto es someterse en obediencia a nuestro Señor. Espero que este sea un tiempo de reflexión en cuanto a nuestra experiencia con nuestro Señor y nuestra unidad con Él. Mis hermanos en Cristo, si estamos dentro de ese contexto, esperando en el Señor que no haya estorbos, y sí, entonces participemos con buena conciencia de estos elementos que son simbólicos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Si hay algo que Él no quiere que olvidemos, mis hermanos, fue el costo de esta salvación. Dice en la Escritura, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin entender plenamente el propósito de su sacrificio sobre el monte Calvario, mis hermanos. Dice, por lo cual, y de hecho siempre les recuerdo, el propósito de la cruz es un propósito de santidad. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. La recomendación a la iglesia, que de hecho estaba dentro de un contexto carnal, le dice el apóstol, si alguno tuviera hambre, coma en casa para que no os reunáis por a juicio. Las demás cosas las pondremos en orden cuando yo fuere. Esta fue una iglesia que no estaba viviendo la experiencia real. Mis hermanos, cuya conducta no era agradable al Dios del cielo. Por eso al principio, cuando les escribe, le dice, les escribo como a carnales porque sois carnales. Llamados a rectificar en sí. Así pues, vamos a tener un tiempo de meditación personal. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a ir en oración a nuestro Dios. Hermano, cuántas gracias te damos, oh Dios, por este momento. Cuántas gracias, Padre, te damos. Con la entrega de ese tu don, amén. Padre, por la salvación que nos prestamos. Gracias, Padre. Permitirnos, oh Dios.
Mira nuestra vida, Padre, con misericordia. Padre amado, de la disposición en cada mente y en cada corazón de seguir tus preceptos, de dar conforme a esa unidad, lo que significa, Padre, para la totalidad de nuestro ser. Hermanos, no se nuestra falta, si nuestro pecado, Dios. Que es el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y nuestros corazones. Padre amado, esta es una experiencia de paz para nuestras almas. Necesitamos nosotros, cuánto necesitamos. Gracias, Padre. Buscamos tu rostro. Hacemos con acción de gracias en el nombre precioso de tu amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre Señor, fue Padre, fue Padre nuestro, con la guía, Señor, que tenemos todos los días, Señor, a ti, Señor, por eso la oportunidad, Señor, de esta reunión para ayudar, Señor, la costumbre, Señor, la ordenanza tuya, Señor, llegarnos a ti y recordar el sacrificio con nosotros, tenemos ahora, Señor, que tu vida, Señor, Señor,
consideramos que van a tomar. Tenemos esta pequeña ceremonia, Señor, sea restaurado, Señor, sea nosotros. Repetir elementos, Señor, que no ha llegado por generaciones, entonces, primeros discípulos, Señor, que aprendieron de ti. Entonces, Señor, pidiendo que tú nos des una alegría, una protección ahora, Señor, nos des el conocimiento, el entendimiento de lo que tú quieres, nos hizo con nosotros, Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue creado como pan, y habiendo dado gracias, por partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, y en memoria de Cristo participemos del pan. Vamos a dar gracias ahora por la copa, por el presente de la sangre de Cristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de Cristo. Hermanos, participemos en la copa. Debemos recordar tu muerte cruel, tu sangre derramada en la cruz y tu resurrección y tu amor. Ven pronto, oh Señor, venimos hoy. Compartamos la cena del Señor. Compartamos la cena del Señor. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Compartamos la ingratitud. Representa la sangre del Señor. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Señor, pedimos piedad. Y el pueblo de Dios dice: sí ven, Señor Jesús. De nuevo, sí ven, Señor Jesús. Puestos de pie, mis hermanos en Cristo. Vamos a concluir ahora en oración. ¿Sí? Padre amado, gracias. Gracias de nuevo, Dios, por este precioso tiempo que hemos compartido aquí junto delante de tu presencia, oh Padre. Gracias, oh Padre. Bendito seas. Padre amado,
En esta hora te rogamos la bendición sobre nuestra congregación, que es tuya, Padre, esta congregación que es tuya, oh Dios. Padre, bajo esa sangre bendita que se derramó sobre el monte Calvario. Gracias, Padre. Bendice cada uno de nuestros hogares. Bendice a nuestros hijos. Bendice a nuestros nietos. Cúbrenos, Padre, con el manto tuyo de amor, de misericordia, de poder y de protección, oh Dios. Padre amado, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro refugio eterno y no hay más. Gracias por la esperanza que nos aguarda. Gracias, oh Dios, porque nuestras vidas están en tus manos de amor y de poder. Y rogándote, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestros pensamientos. Padre amado, nos guarde en perfecto reposo y, Padre, con esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Dependiendo de tu gracia, Padre amado, deseando que sean tus propósitos los que se cumplan en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra congregación. Gracias, Padre. Nos acercamos ante tu trono. Lo hacemos con acción de gracias, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Salúdense los unos a los otros.